Hace un año, mi amigo de la infancia, Chang Tao, me buscó. Quería que nos asociáramos para vender en directo. Las ganancias a medias. 3, 2, 1. Subo el enlace. En un año, empecé de 0 seguidores hasta llegar al 1.000.000. Generé 100 millones de beneficios para la empresa. Para los de fuera, fue suerte. Solo yo sé esas noches en las que hablaba a una cámara vacía hasta quedarme sin voz. Esas 12 horas de emisión sin parar. Estos 100 millones los dio la oportunidad. Pero también los conseguí yo, lucha tras lucha. Esta vez, en Selección Taohui, en media hora de directo, hemos vendido 80.000 durianes. En la categoría de productos frescos, este logro es también vuestro. Tao, todo es mérito vuestro. Vuestra capacidad de selección y planificación es brutal. Lo del durian de Antesh ha sido una lección magistral. Ahora mismo en internet todos son clips de Tao golpeando el durian. La conversación está por las nubes. Os habéis coronado. Ahora que Selección Taohui está en marcha, según lo acordado, me corresponden 50 millones. Con ese dinero, mi madre se salvará. ¿Oui? Hoy lo habéis hecho bien. Aquí tenéis 100.000 para vosotros. Quedan unas cuantas sesiones finales. ¡Preparaos! ¿Qué? 100.000. Tao, ¿Y mi parte de los beneficios? ¿vuestra parte? Estos 100.000 son... ¿100.000? Esto no está bien. Tao, Cuando nos asociamos, acordamos repartir los beneficios a medias, sin ir más lejos. Solo con la retransmisión en directo de los durianes de hace un momento, se vendieron 16 millones. Ya está bien, Wii. Si no llego a tener la ocurrencia de pelar el durian con las manos para atraer a la gente, ¿de verdad crees que solo con tus 2 frases pedantes habríais vendido 80.000 durianes? Además, el local lo puse yo, los proveedores los encontré yo, y el tráfico lo pagué yo con mi propio dinero. Tú solo te limitaste a mover la boca delante de la pantalla. Te doy 100.000 y aún no estás contento. Exacto, Wii. Hay que ser agradecido. Si no fuera porque nuestro Tao te apoya, ahora mismo no sabrías en qué oficina estarías repartiendo comida. ¿Qué pasa? Ahora que la empresa te ha convertido en una gran estrella, ¿ya se te ha olvidado quién eres? Wii, yo quiero apoyarte. Tú eres el gran presentador que está delante de la cámara y es adorado por miles. Pero, ¿habéis pensado alguna vez que si os vais de Selección Taohui, quién os va a reconocer? No confundáis la plataforma con vuestra propia capacidad. Mirad ahí fuera. ¿Cuántos streamers están al acecho, esperando pisaros para subir? No os paséis de listos. Durante este año, la selección de productos, las retransmisiones, los análisis post-directo e incluso el empaquetado. Todo lo he hecho yo, sin quejas. Hermanos que crecimos con los mismos pantalones rotos, compartiendo las penurias, no la riqueza. Pero el dinero para la operación de mi madre no puede esperar. Tao, el acuerdo verbal. Si os echáis atrás, no puedo hacer nada. No os pido más de lo justo. Dadme 1.000.000. Mi madre necesita ese dinero para el tratamiento. ¿1.000.000? Jiang Hui, ¿os habéis vuelto locos? ¿Os creéis que mi pasta cae del cielo o qué? La empresa no tiene obligación de ayudaros. Si no tenéis dinero para el tratamiento de vuestra madre, es porque vosotros no sois capaces. Pero, al fin y al cabo, somos hermanos. No puedo ver a tu madre. Vete a la mierda. Mira, firmas este contrato. Yo te presto 1.000.000 de yuanes. Así cubres los gastos de la operación. Luego te portas bien. Trabajas y pagas la deuda. La moda del streaming solo dura unos años. Si firmo esto, en toda mi vida no tendré oportunidad de levantar cabeza. Pero, mamá está en el hospital esperando que le lleve el dinero. ¿A qué esperas? El dinero se puede volver a ganar. Pero si la enfermedad de tu madre se retrasa más, será demasiado tarde. Sí, Wii. Firma ya. Si firmas, serás de los nuestros. Entonces, si los gastos de la operación de tu madre no son suficientes, ¿tu hermano Tao va a dejarla morir? Esto, tengo que hablarlo con Weiwei antes. Así me gusta, Hui. Llévate este dinero primero. Consuela bien a tu familia. Cuando lo tengáis claro, venid a firmar el contrato cuando queráis. Ah, sí. Dentro de un par de días es el especial del melón. No lleguéis tarde. Recordad que vuestra herida en la mano punto debe estar bien vendada. Vuestras fans, las madres, se tragan vuestro rollo de víctima. Tao, si le forzáis así, ¿no teméis que lo deje de verdad? Tiene una hipoteca, una madre enferma, una mujer y un hijo que mantener. Sin mí, ¿dónde va a ganar tanto dinero? Le he aguantado tantos años. Hoy por fin me he quitado esta espina. ¿De qué sirve ser tan culto? Al final tiene que agachar la cabeza y ser sumiso. Y hacer lo que yo diga. Señor Jiang, ¿qué habéis pensado sobre lo que os comenté la última vez? ¿Lo habéis considerado? Señor Jiang, con franqueza, con vuestra audiencia actual, no necesitáis haceros las víctimas para llamar la atención. El público nunca busca un truco de plataforma. Os busca a vosotros, Jiang Hui. Esa forma de actuar de Chang Tao está poco a poco consumiendo vuestro valor. Director Su. Lo entiendo, pero ahora mismo... Señor Jiang, ya sé lo de su madre.
Le repito lo mismo si acepta firmar con Grupo Su. Yo me encargo de todo lo demás. Lo que Zhang Tao pueda darle, yo también puedo dárselo. Y lo que él no pueda, yo se lo doy multiplicado por 10. Por 100. Por 1000. Te garantizo que en Grupo Su tendrá todos los recursos a su entera disposición. No tendrá que volver a mirar la cara de nadie. Abuela, no tengas miedo. Papá dice que pronto tendremos el dinero para tu operación. Tienes que recuperarte pronto, ¿vale? Cariño, por fin has vuelto. El médico acaba de pasar otra vez. Dice que tenemos que reunir la operación cuanto antes. ¿Qué tal, Wei? ¿Cuánto te ha dado Zhang Tao? Este año de beneficios. ¿Qué te ha pasado en la mano? ¿Te ha puesto la mano encima Zhang Tao? ¿Le has pedido los beneficios? Te ha puesto las cosas difíciles, ¿verdad? Papá, ¿qué te pasa en la mano? ¿Por qué la tienes vendada? Déjame que te sople para que se cure. No pasa nada. Me he cortado sin querer, no es grave. Papá, mamá, Zhang Tao ha dado 100.000. ¿100.000? ¿No habíamos acordado repartir a medias? Él se ha comprado coche y casa en la ciudad. Y a ti solo te da 100.000. Papá, soy yo el que no sirve. No sé juzgar a la gente. Uy, mamá lo siente mucho. Todo es por este cuerpo mío tan maltrecho. Os he arrastrado a todos. Si no fuera por mi operación, que cuesta tanto dinero, no tendrías que rogar a Zhang Tao, ni sufrir esta humillación. Mamá, no os emocionéis. Es malo para la salud lo de la operación. El hermano Wei y yo buscaremos una solución. Wei, hay otra cosa. Que tengo que hablar con vosotros. Las condiciones que ha puesto Zhang Tao. Si las firmo, podré conseguir 1 millón. Para la operación de mamá. ¿1 millón? ¿1 millón por toda tu persona? Vuestro futuro, vuestra dignidad, todo se lo habéis vendido a Zhang Tao, ¿verdad? Cariño, No podemos firmar este contrato de esclavitud. Lo sé, pero la enfermedad de mamá, punto no puede esperar más. Realmente no puedo soportar verla así. Es que punto es que me siento tan inútil. Ni siquiera puedo conseguir que vosotros y Nian Nian tengáis una vida tranquila. Zhang Hui, eres mi marido. Eres el padre de Nian Nian. Sois una persona. No sois algo que Zhang Tao pueda manipular a su antojo y pisotear sin piedad. ¿No es solo 1 millón? ¿Venderé nuestra casa? No. Wei, esa casa te la compró tu padre antes de casaros. Además, si vendemos la casa, ¿qué haremos con los estudios de Nian Nian? Si no tenemos casa, podemos alquilar. Pero la situación de mamá ahora ya no puede esperar. En cuanto a Nian Nian, mientras estemos todos juntos, sanos y salvos, da igual donde estudie Nian Nian. Wei, por haberme seguido, os he hecho sufrir. ¿Qué tonterías decís? Cuando me casé con vosotros, no fue porque tuvierais mucho dinero. Uy, Toméis la decisión que toméis, os apoyaré incondicionalmente. Director Su, ¿qué hacéis aquí? Señor Yang, el director Wang es un viejo amigo mío. Al enterarme de que vuestra madre estaba en el segundo hospital municipal, vine de inmediato. Señor Jiang, el director Su ya ha pagado íntegramente la operación de vuestra madre. El lunes por la mañana, la operaré personalmente. A vuestra madre. Ahora mismo os organizó el traslado a una habitación VIP. Director Su. ¿Yo? Señor Yang, lo más importante ahora es la salud de vuestra madre. El director Wang es un experto en enfermedades cardiovasculares. Con él al mando, vuestra madre. Seguro que superaréis este momento difícil. Director Su, esta bondad la recordaré toda mi vida. Sé que queréis ayudarme, pero después de lo de Zhang Tao, no quiero volver a firmar con ninguna agencia. Quiero intentarlo por mi cuenta. Que un joven tenga este espíritu es algo muy valioso. Ya que vuestra decisión está tomada, no os insistiré más. Solo espero que, si en el futuro empezáis vuestro negocio, podáis considerar prioritariamente promocionar los productos de nuestra empresa. Muchas gracias por vuestra comprensión, Director Su. No os preocupéis. En el futuro, en cuanto empiece a emitir, priorizaré la promoción de los productos de vuestra empresa. Mamá, ¿habéis oído lo que ha dicho el Director Su? Lo que ha dicho el Director Su. Ahora solo tenéis que recuperar la salud. Hijo mío, desde pequeño siempre habéis sido muy fuerte. Cuando sufríais una injusticia, no se lo contabais a la familia. Ahora que os lanzáis por vuestra cuenta, me preocupa que os esforcéis demasiado y os pongáis enfermos. Ya está, ya está. El niño ya es mayor. Tiene sus propias ideas. Nosotros ya somos viejos, no os metáis. Papás, estad tranquilos. Yo sacaré adelante a esta familia. Haré que todos vosotros viváis bien.
Hace un año, cuando Yang Tao y yo empezamos, las condiciones eran aún más precarias. En aquel entonces, pude llevar selección Tao Wii de 0 a 1 millón de seguidores. Hoy, también puedo, en esta habitación de solo 10 metros cuadrados, empezar de nuevo. Hermano Ma, Hermano Yang, lo de vosotros lo he visto todo en internet. Ese Chang Tao es un cabrón. Si no me hubieras ayudado a vender los melones que no se vendían, Agricultura Polaris habría quebrado hace mucho. ¿Cómo iba a tener el tamaño que tengo hoy? hermano Ma, lo de aquel entonces no fue nada. Ahora me preparo para ir por mi cuenta, y seguiré centrándome en productos agrícolas frescos. Mi primera elección será vuestro melón yugu. Hoy he venido expresamente, precisamente para hablaros de esto. Hermano Ma, si me lo pedís, os ayudaré sin duda. Ahora mismo os enviaré un lote de mercancía. Os apoyaré con todo. Este producto, en nuestras tiendas físicas, lo vendemos a 9 yuanes por 2, 5 kilogramos. Acabáis de empezar a emitir, necesitáis popularidad. Os puedo dar un precio especial 9 yuanes. Director Su, 9 yuanes. Os venderé 100.000 unidades. ¿100.000 unidades? Joven, no seáis tan ambicioso. Hablar demasiado puede llevar a problemas. Sí, 100.000. Si no alcanzo esa cifra, no cobraré ni un céntimo. De acuerdo. Os lo daré a ese precio. Buenas tardes a todos. Soy Yang Hui. La pulpa de este melón es de un verde pálido, como el jade. Recién cogido es crujiente. Si lo dejáis 2 o 3 días, se ablanda un poco. Es un sabor sublime. La textura es súper suave y cremosa. Se deshace en la boca. Es como comer helado, con un toque ligero, un suave aroma a leche. Tao, estamos a punto de empezar la misión. ¿Cómo es que ese monigote de Jiang Hui aún no ha llegado? ¿No se habrá enfadado de verdad por esos 100.000 yuanes de ayer y nos ha dejado tirados? Dejarnos tirados. Se atreve. Su madre, esa enferma, sigue en el hospital esperando el dinero para la operación. Ya veréis. Cuando llegue la hora, aparecerá por esa puerta como un perro. Puntual. Si no fuera porque todavía tiene algo de valor para mí, ya lo habría echado. ¿Y todavía se atreve a ponerme pegas? Esperad. Cuando venga llorando a pedirme dinero, le haré suplicarme de rodillas para que firme ese contrato. Y se quedará aquí para siempre, trabajando para saldar su deuda. Tao tiene razón. Tenemos que hacerle ver. ¿Quién es el que le da de comer? Tao, sé que me equivoqué. Si me prestáis el dinero, os serviré toda la vida. ¡Tao! ¡Ha pasado algo gordo! ¿Por qué venís tan alterados? Estoy de puta madre. ¿Qué coño va a pasar? Yang Hui, ¡ha empezado a emitir! ¿Jiang Hui? ¿Qué Jiang Hui? Yang Hui, ¿Ha empezado a emitir? ¿Dónde está emitiendo? pues, en su propia cuenta. Estaba monitorizando el tráfico en el panel de control. Y de repente me saltó la notificación. Mirad, familia, este melón es súper dulce y tiene mucho jugo. Vaya, Jiang Hui, se os han puesto alas. ¿De verdad creéis que si os vais por vuestra cuenta vais a poder levantar cabeza? ¡Qué inconscientes sois! Familia, este melón es realmente dulce. Podéis comprarlo con confianza. Me creía que había encontrado un gran apoyo y que se atrevía a ir por su cuenta. ¿25 personas? Esa es la confianza de Jiang Hui. Tao, Jiang Hui se ha ido por su cuenta. ¿Y si nos quita clientes y pedidos? ¿Por qué os ponéis nerviosos? Mirad su aspecto pedante ahora. Ni siquiera tiene un asistente. Los internautas reconocen a selección Tao Hui, no a ese empollón. Sin mi dinero para el tráfico y la popularidad, Jiang Hui es solo un perro callejero. Se ha ido. ¿Qué hacemos con la retransmisión de hoy? ¿Jiang Hui de verdad cree que sin él no puedo retransmitir ni vender productos? Hoy le voy a hacer abrir bien los ojos. Selección Tao Hui. Sin él, también tendrá un montón de pedidos. Lo pisaremos sin piedad. Tao tiene razón. Sin él, nuestra selección Tao Hui solo prosperará más. ¿No decíais siempre que lo mimaba? ¿Y lo complacía? Ahora que lo ha dejado tirado. Perfecto. Yo mismo haré la retransmisión. Tú serás mi asistente. Oye, Ma. La mercancía de Jiang Hui es vuestra, ¿verdad? No me vengáis con tonterías. Llevamos mucho tiempo colaborando. Deberíais tener claro quién es el que puede haceros ganar dinero a largo plazo. Si volvéis a suministrar a Jiang Hui,
Entonces vuestros productos no los venderemos. Jiang Hui, ya veremos hasta cuándo aguantas. El día que os deis de bruces, aunque me supliquéis de rodillas, no os daré ni media oportunidad. Ha vuelto. Familia, buenas tardes. Hoy el Tao está en directo en el canal para ofreceros una super oferta. El melón Yugu. En el mercado cuesta 80 o 90, pero hoy en el canal del Tao, solo 39,99. No os arrepentiréis, no os engañaremos. Manchi, sube el enlace. Chicos, es hora de ser rápidos. Corred a por ello. Familia, olvidaos de Jiang Hui y de todo eso. Hoy el Taos hace el directo en persona. Mirad este melón. Fina piel y mucha carne. Esto ha crecido en la montaña, en la vid. Ha absorbido la... Bienvenida, hermana Fugi. ¿Cómo es que hoy tenéis tiempo para venir a nuestro directo? ¿Se os ha acabado la fruta en casa? Hoy el hermano Tao os ha guardado el mejor lote de melones Yugu. Una caja por solo 39,99. Jiang Hui. Siempre Jiang Hui. ¿Por qué esta gente solo tiene ojos para ese pobre diablo pedante? ¿Qué tiene él de bueno? ¿En qué le soy inferior yo, Jiang Tao? Jiang Hui. Jiang Hui. Solo sabéis decir Jiang Hui. Abrid bien los ojos y mirad. Esto es Selección Tao Hui. Yo, Jiang Tao, soy el jefe aquí. Hermano Tao, ya que toda esta gente quiere ver a Jiang Hui, pues, ¿por qué no aprovechamos su tirón para resurgir? ¿Qué queréis decir? ¿No está él en directo? Pues le retamos directamente a un PK. Si le aplastamos delante de la cámara, la atención será nuestra. Ser famoso, aunque sea por lo malo, sigue siendo famoso. ¿Acaso nos preocupará entonces no ganar dinero? Vosotros sí que tenéis buenas... Familia, mirad esta pulpa de melón. Vaya. Uy, así que os habéis independizado. ¿Cómo es que ni siquiera saludáis? Estáis enfadados con vuestro hermano, ¿eh? Jiang Tao, si tenéis algo que decir, decidlo directamente. Ahora que sois vuestro propio jefe, habláis con más chulería. ¿Os atrevéis a competir? Solo por el volumen de ventas de este tiempo de conexión. Si perdéis, os retiráis para siempre del mundo del streaming. ¿Y si perdéis vosotros? Ja, ja, ja. ¿Yo perder? Si yo perdiera, os daría vuestra comisión. Hasta el último céntimo. ¿Qué os parece? ¿Os atrevéis a competir? Ja, ja, ja. Que vuestras palabras se cumplan. 37 sentimientos que adelgazan se ha unido al directo. Jiang Hui y yo somos hermanos que crecimos compartiendo los mismos pantalones. Su madre estaba gravemente enferma y, sin pensármelo 2 veces, le presté 100.000. ¡100.000! Pero él, en cambio, no solo no lo agradeció, y encima dice que ahora es un gran influencer. Estos 100.000 yuanes ni para un mendigo sirven. Yo le consideraba un hermano y él me toma por tonto. Hoy estoy aquí punto para desquitarme. Los melones del directo. Los venderé todos a precio de coste. Jiang Tao, para ganar, sois capaces de cualquier cosa. No tenéis ni un ápice de moral. ¿De verdad queréis acabar conmigo? Jiang Hui, vuestras ventas actuales son solo de 500 yuanes. Yo ya llevo 5 millones. Rendíos. Arrodillaos y pedid perdón. Quizás así os dé una salida. Que nadie se deje engañar por Jiang Tao. Yo antes era empleado de Selección Tao Hui. Jiang Tao se quedó con el 1,5 millones que le correspondía a Jiang Hui. Se lo embolsó todo y usó el dinero de la operación de su madre para obligar a Jiang Hui a firmar un contrato leonino. ¡Xiao Liu! ¡Bloqueadla! ¡Rápido! ¡Bloquead a esta que está calumniando! Jiang Tao reacciona así de fuerte. Lo que dice esa persona no será verdad. Madre mía, qué ricura. Con razón Hui se independizó. Cualquiera se derrumbaría con esto, ¿no? El PK está a punto de terminar. Todos, cancelad los pedidos rápido. Id a comprarle a Hui. Hui, yo pillo 5.000 cajas primero, justo para los empleados de la empresa, para el Festival del Bote del Dragón. ¡5.000 cajas! Gracias, mi hermana mayor, la número 1. No os preocupéis. Esta noche, yo mismo iré a elegir los melones para vosotras. Os aseguro que cada melón será grande y dulce. ¿Cómo es posible? ¡Me he gastado tanto dinero! ¡Haced pedidos! ¡Rápido! ¡Haced pedidos! Gracias a todos por vuestro apoyo. Pero comprad solo lo que necesitéis. No consumáis a ciegas. Uy, lo siento mucho. Jiang Tao me acaba de contactar. Ha dicho claramente que si sigo suministrándote productos, dejará de vender mis productos. Su base de fans es enorme
Y vende mucho. De verdad, lo siento mucho. No puedo hacer nada. Ya no puedo suministrarte productos. Director Ma, no tenéis que disculparos. Fui yo quien no lo pensó bien. Hice que os enemistarais con alguien por mi culpa. Si hay otra oportunidad, volveremos a colaborar. Ahora mismo estoy en directo, así que no os entretengo más. Seguro que ha sido Shang Tao. Al ver que no puede con Hui, le corta directamente el sustento. ¡Qué descarado! Hace un momento estaba llorando allí y por detrás hace estas jugarretas. Jiang Hui, ¿no ibas a ir tú mismo al campo a elegir melones para tu fan número 1? Ahora no hay mercancía. ¿Dónde vas a elegir? No digas que tu hermano no te avisó. Todos esos pedidos ya se han realizado. Cuando llegue el momento de enviar, si no podéis dar un número de seguimiento, será considerado negocio fraudulento. Vuestra cuenta será bloqueada permanentemente. Familia, lo siento. Mi capacidad es insuficiente. He defraudado vuestra confianza. Todos los pedidos del melón Yugu que acabáis de comprar, os los reembolsaré íntegramente más tarde. Voy a quitar este enlace por ahora. Más os vale ser sensatos. Rendíos cuanto antes y largaos del mundo del streaming. Para compensar el tiempo que os he hecho perder, a todos los amigos que acabáis de hacer un pedido, os daré de mi propio bolsilao sobre el rojo de compensación de 10 yuanes. ¡Que florezca la riqueza! ¡Qué farsante! ¡Seguid con la farsa! ¡Ah, qué monada! Si no tenéis ni para la operación de vuestra madre y venís aquí a haceros los ricos y a dar sobres rojos. Ahora mismo no tenéis ni un solo producto que vender. Cuando acabe el PK, ya veremos cómo os las apañáis en este mundillo. A continuación, os traemos las batatas huevo dorado de la base agrícola de Ayuda al Campo del Grupo Su. Son suaves, dulces y aromáticas, aptas para todas las edades. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me parto de risa! Jiang Hui, haced la obra completa, ¿eh? Para engañar a la gente, ¿os atrevéis a suplantar el nombre de un gigante como el Grupo Su? ¡Qué morro tenéis! ¡Esto es una batata! ¿Cuándo ha rebajado el Grupo Su estatus? Vendiendo cosas tan cutres. Familia, esto es, de verdad, producto de la base de apoyo agrícola de Grupo Su. Mirad qué calidad. Piel fina como el papel, interior dorado. Venga, sigue. ¡Sigue inflando! ¿Creéis que alguien os cree? Hasta vuestro mayor donante se ha ido. Si seguís así, no solo perderéis el PK, sino que esta cuenta se irá al traste este año. Luego ni siquiera tendréis oportunidad de emitir. Familia, sin más rodeos, si el producto es bueno o no, solo lo sabréis al probarlo. Hermanas y hermanos, atención. Hui os va a animar un poco. Hermana, la hermana que ve el directo. ¡Qué esfuerzo! Soportando el viento y el sol sola. Ayudando a los agricultores a aumentar sus ingresos. Fuerte en todo. Productos agrícolas de todas las categorías. Envío gratis con un solo pedido. Hermana. ¡Socorro! ¡Qué baile! Gracias, hermana, por el coche deportivo. ¡Se ha vuelto loco! ¿Quién va a ver esta Q3 de directo? Tao, nuestro número de espectadores está bajando. Todos se han ido a su directo a cotillar. Gracias por el dragón dorado, hermana Fugi. ¡Qué descarado! Un universitario de prestigio, lleno de conocimientos, bailando de forma provocativa en público. ¿Es que la plataforma no va a hacer nada? Chao. Las ventas de Jiang Hui han superado los 30.000 pedidos. Nuestros espectadores apenas llegan a los 3.000. ¿Qué haces? Tao, aún no me he retocado el maquillaje. ¿Qué maquillaje ni qué 8 cuartos? ¿No ves que el de enfrente está provocando? Tú, que eres bailarina, ¿no vas a ser mejor que un empollón? Quítate la chaqueta. ¡Baila! ¡Aquí! ¡Qué vergüenza! ¿Te he dicho que bailes? ¡Así que baila! Si perdemos el PK de hoy, no verás ni un céntimo de comisión y no volverás a salir en mis directos. ¡Familia! Nuestra Manqui también va a bailaros algo. Si el mayor donante nos ayuda hoy a defender la torre, Manchi os invitará a cenar a solas fuera. Por favor, ayudadnos. Y ahora, toda la atención para nuestra Manchi. Manchi, venga, quítate la chaqueta. Familia, los que aún no nos seguís, por favor, seguidnos.
¡Lárgate! No vengas aquí a hacer el ridículo. ¡Fuera de aquí! Gracias por el dragón dorado, hermana Fugi. Estos datos no cuadran. Seguro que es trampa. Lo prometido es deuda. He ganado esta ronda. Mi comisión. Ahora mismo. Inmediatamente. Ingresadla en mi cuenta. ¡Comisión! ¿Estás loco por el dinero, gilipollas? Ya es bastante que no os haya denunciado por estafar a la gente con vuestras tácticas baratas y provocativas. Ya es mucho. Y encima queréis comisión. Este chico, ¿qué ha bailado antes? El señor Yang, para promocionar nuestro producto, la tela rústica. La verdad es que se lo está currando. Yo creía que era un estirado, un intelectual frágil. Pero ¿quién lo iba a decir? Que cuando llegó el momento de la verdad, es capaz de arrancarse la piel y usarla de plantilla. Ya tenemos los datos. En esta sesión hemos vaciado 2/3 de las batatas huevo dorado en nuestro almacén. Y la tela rústica está agotada. Ahora mismo el almacén ya está contactando para reponer. El acuerdo de 1 millón de euros. Al principio pensé que era una locura, pero ahora parece que no exageraba en absoluto. Por fin tenemos dinero para la recuperación de mamá. Uy, mira las tendencias. Ahora mismo, la plataforma está llena de fragmentos de tu directo de anoche. ¡Te has hecho famoso! Mira estos mensajes privados. Directamente piden 50,000 por un espacio. Y varias marcas grandes quieren que sea su embajador. Uy, lo habéis conseguido. Ha sido un golpe de suerte. Pero, sea como sea, los gastos del tratamiento y la nutrición de mamá ya no nos preocupan. ¿Por qué? ¿Él, un empollón, mueve el culo un poco y es para ayudar a los agricultores? ¿Y si bailamos nosotros, es vulgar? ¿Esta panda de internautas, están ciegos o qué? Tao, desde anoche hasta ahora, 7 marcas nos han enviado cartas para rescindir el contrato. Dicen que nuestro directo fue un incidente vulgar. No solo quieren que les devolvamos la tarifa de espacio, sino que también les paguemos por daños a la reputación. ¿Pagar una mierda? Ahora mismo en mi cuenta, no me queda ni un céntimo. Tao, tenéis que ayudarme. Mi cuenta ahora mismo está llena de insultos. Todos dicen que soy una vendida. ¿Cómo voy a poder mirar a la gente a la cara después de esto? ¿Qué te ayude yo? Te doy una oportunidad para que te luzcas y me la lías. Me habéis dejado en ridículo. ¿Y todavía quieres que te ayude? Ay, podéis culparme a mí. Fuiste tú quien me obligó a bailar. Ahora todo el mundo en internet se está aprovechando de Yang Hui, de la popularidad de ese pobre diablo. Nosotros también tenemos que aprovecharlo. ¿No estudiasteis baile? Esta tarde quiero que el baile que hizo Yang Hui lo repliquéis tal cual, paso a paso. No voy. Ayer ya hice el ridículo de esa manera. Si ahora voy a imitarle, los internautas me van a machacar. ¡Qué vergüenza! ¿Que no bailas? Vale. Pues las penalizaciones de esas 7 marcas las pagáis vosotras. Tú. Si esta noche me recuperáis la audiencia, os duplico la comisión. Vosotras elegís si bailáis o no. Bienvenidos todos a la retransmisión en directo. Bienvenida, hermana Fugi. Gracias, hermana, por vuestro apoyo a Hui. El baile lo haremos en un momento, ¿eh? Gracias a todos por vuestro cariño. Las batatas se repondrán más tarde. Hoy vamos a vender el auténtico ajo morado de un solo diente. Jiang Hui, si vosotros podéis, nosotros también podemos. A ver si a esta panda de internautas lo que les gusta es ver a un tío como tú o algo con más chicha. Hermanos, si llegamos a 100,000 me gusta, Manchi en directo os hará algo más picante. Familia, que rueden los regalitos y el corazón de Manchi os seguirá. Manchi, no hagas caso a esos amargados. Haz los movimientos más grandes. ¡Lo han cerrado! Joder, acabo de gastar 50,000 en tráfico. ¿Y ya me lo cierran? Tao, el panel está lleno de quejas y denuncias. Dicen que nuestro contenido es muy ofensivo. La plataforma ha intervenido manualmente. Señoras, ajo morado fresco de un solo diente, delicioso y que abre el apetito. Después de un día duro, comed mucho. Uy, mira. Los malvados siempre reciben su merecido. Han cerrado el directo de esa tía de enfrente. Me parto de risa. Un viejo dicho dice, si algo no sale bien, debéis buscar la causa en vosotros mismos. Cómo elijan su camino los demás. Nosotros no podemos controlarlo. Sigamos viendo este ajo. Solo con su piel morada y su corazón blanco ha mantenido su esencia. Las personas honestas son iguales. Las personas son iguales. Si el corazón se desvía, por mucho que se oculte, esa intención deshonesta acabará saliendo a la luz.
Venga. Últimas 3000 unidades de ajo morado. 3. Subo el enlace. ¡Rápido! ¡Es el lote de ajo morado de la zona C! ¡Cargado en el camión ya! ¡El camión ya está esperando fuera! ¡No os entretengáis! En una semana, el volumen de ventas superó los 12 millones. Sí, director Su. No solo eso, la tasa de evoluciones es extremadamente baja. Las valoraciones de los usuarios son unánimes. Todos alaban la calidad y el ambiente de los directos del señor Jiang. Yo pensaba que aguantaría hasta el último día para cumplir el acuerdo de los 10 millones. Eso ya sería un milagro. No me esperaba que lo hiciera con más de medio mes de antelación. Director Su, la popularidad del señor Jiang ahora mismo es simplemente fenomenal. Ya hay varias agencias MCN en el sector preguntando por ahí su información de contacto. ¿No deberíamos cerrar ya la colaboración exclusiva con él? Es una mina de oro. Prepara el coche. Voy a verle en persona. Director Wang, ¿cómo están los resultados de los análisis de mi madre? La operación de vuestra madre fue un éxito. Su recuperación es incluso mejor de lo que esperábamos. Todos los indicadores están estables. Hoy mismo podéis tramitar el alta y llevarla a casa a descansar. Gracias, director Wang. De verdad, muchísimas gracias. Dar las gracias porque es nuestro deber. Solo tiene que venir a las revisiones y tomar la medicación a tiempo. Mamá, ¿lo has oído? Hoy volvemos a casa. Wei, mamá vio tu directo desde la habitación. Bailabas con tanto esfuerzo, con tanta energía. A mamá le duele el corazón verte así. Mamá ya está mayor y no sirve para nada. Al final, solo os doy problemas. Mamá, ¿qué tonterías decís? No es duro. Para nada. Poder, con mis propias manos, hacer que nuestra familia levante la cabeza es mi bendición. Sí, mamá. Wei ahora es un influencer top. A muchos fans les encanta. Mamá, tranquila. Esos días de mirar la cara de los demás, de vivir a merced de otros, se acabaron para siempre. No solo voy a curar tu enfermedad, sino que voy a abrir una empresa que sea realmente mía. Voy a hacer que nuestra familia gane dinero con la cabeza bien alta. Bien. Señor Jiang, la apuesta de 10 millones. La ha cumplido con más de medio mes de antelación. Su capacidad supera mis expectativas. Esta batalla de revés la ha ganado por todo lo alto. Pero tengo aquí una tarea aún más desafiante. Esto es... El Grupo Su ha adquirido recientemente una granja de cerdo negro ecológico que estaba al borde de la quiebra. Para serle sincero, es una patata caliente, un entorno de primera, sin aditivos, alimentado solo con grano. La calidad, me atrevo a decir que es la mejor del país. Director Su, el precio de venta, ¿no es demasiado alto? 158 yuanes el medio kilo. Es más del triple del precio de la carne de cerdo común del mercado. Grupo Su, durante todos estos años, siempre ha seguido una estrategia de mercado de alta gama. Pero la riqueza está en manos de unos pocos. Una nueva partida de cerdos está a punto de salir al mercado, pero aún no tenemos un canal de venta estable. Grupo Su es una empresa grande, puede aguantar un tiempo, pero a la larga seguirá habiendo pérdidas. Señor Jiang, su capacidad es evidente. Le doy un mes para abrir sus canales de venta. Si lo consigue, la agencia exclusiva online de todos los productos agrícolas del Grupo Su será toda vuestra. Si consigo la agencia exclusiva de Grupo Su, fundar mi propia empresa será solo. Es cuestión de tiempo. Uy, no podéis aceptar. Nuestros seguidores actuales básicamente los hemos conseguido con productos agrícolas de gran valor. Si vendemos carne de cerdo carísima en un mercado de bajo coste, los fans nos criticarán por creernos mucho. Dirán que nos hemos vuelto famosos y empezamos a sacarles la pasta. Esto arruinará la reputación que tanto os ha costado construir. Vender productos frescos de alta gama en un directo ya es algo muy arriesgado. Si os parece demasiado difícil, dejadlo. Director Su, si no lo intentamos, ¿cómo vamos a saber si funcionará? Este trabajo lo acepto. Wei. Director Su, como dice el viejo dicho, las cosas tienen un principio y un fin, y un origen y una raíz. Si vale este precio, seguro que tiene una forma de vida que lo merece. Si el precio no puede bajar, entonces maximizaremos su valor. Oh, ¿cómo pensáis maximizarlo? Los consumidores de hoy en día no es que no puedan comprar carne por 158 yuanes, sino que no creen que esta carne valga 158 yuanes. En el directo, gritar hasta quedarse sin voz no sirve de nada. Voy a hacer un director de trazabilidad en situ. Voy a llevar el directo a la granja, al corral de cerdos, para que todo el mundo vea con sus propios ojos dónde están esos 158 yuanes, dónde está el valor. Bien. Ja. Señor Jiang, este mes, los recursos de Grupo Su están a vuestra disposición. Espero vuestras buenas noticias. Mañana a las 2 de la tarde os llevaré a buscar la pureza en las profundidades de la montaña. Carne de cerdo ecológico de Grupo Su. Viaje de trazabilidad. 158 yuanes el medio kilo. Ja. Jiang Wei. Estás desesperado por dinero. ¿Cómo te atreves a vender carne de cerdo tan cara? ¿De verdad te crees que eres un dios que convierte todo en oro? ¿Es el hermano Long? Soy yo, Zhang Tao. Sí, compradme bots, los más feroces. Jiang Wei, esta vez voy a arruinaros la reputación, para que no levantéis cabeza en la vida. Hermano Wei, Eso es claramente alguien. apuñalándonos por la espalda. Mirad estos comentarios. Todos son iguales, salidos del mismo molde. Zhang Tao no puede quedarse quieto, excepto él.
Poca gente puede golpearme justo en el corazón. Los viejos fans dicen que ahora sois famosos y solo os importa la cartera de los ricos, que os habéis olvidado de aquellos que os ayudaron a pagar la operación. Aplacémoslo. Evitemos esta ola de críticas. Aplazarlo es mostrarse culpable. Xiao Zhou, gastad los 100.000 restantes en publicidad. Profesor Jiang, la opinión pública ahora es toda negativa. Cuanta más gente entre ahora, más rápido explotará la sala de retransmisión. Haced lo que os digo. Tengo un plan. Bienvenidos a todos a la montaña. Bienvenidos a todos a la montaña. ¿También vendéis carne de cerdo a 158 la libra? Jiang Hui, ¿dónde tenéis la conciencia? Director Su, la situación no pinta bien. Todas las ventas de carne fresca están estancadas. Los productos que ya habíamos vendido están sufriendo una gran cantidad de devoluciones maliciosas. Todos los motivos de reembolso son difamaciones y calumnias intencionadas. Señor Yang, deberíamos contactar con la plataforma para que intervengan y controlen la situación. El fuego aún no ha llegado a su punto álgido. Si Jiang Hui no puede soportar estas calumnias maliciosas y esta represión externa, entonces no merece tener la agencia de Grupo Su. Solo observad y esperad. La gente dice que estoy estafando a la gente. Pues hoy os voy a llevar a ver con vuestros propios ojos cómo se produce esta carne de 158 la libra y cómo se procesa. Hermano Hui, La gente de Changtao está creando polémica. Dicen que nuestros productos hemos añadido sustancias prohibidas. Si vais ahora y si os pillan con las manos en la masa, el que es puro, es puro. El que es turbio, es turbio. En lugar de explicarlo aquí a todo el mundo, es mejor llevarlos directamente. Vamos a la fuente. Ver para creer. Juzgad vosotros mismos. Ahora hemos entrado en la zona de cría. Como podéis ver, toda la planta tiene suelo de cemento. Está todo muy bien organizado. Cada posilga tiene mucha luz natural. Los espacios son amplios, asegurando que cada cerdo tenga un espacio cómodo para vivir. Además, los cerdos de aquí comen pienso orgánico. No son antibióticos, como sospecháis. Esto es Codonopsis de Changbai y Astragalus de Mingxian. Todo es lo mismo. Ya sean personas o animales, si la base interna está bien nutrida y fuerte, no se necesitan medicamentos para mantener la vitalidad. Así, vosotros compráis con más tranquilidad. ¡Qué risa! ¿Cerdos comiendo ginseng? Sigue inventando, Jiang Hui. El guión que escribes es más fantástico que el de la gala de Año Nuevo. Hay un montón de atrezo como este. Esto es solo un truco para lavar el cerebro a los ricos. ¡Profesor Jiang! ¡Eso aún no está cocido! Cocido o no, sigue siendo comida. Cuando lo pruebas por primera vez, todo sabe a astrágalo, un poco amargo. Y luego viene el dulzor del Codonopsis. Pero sobre todo, sabe a cereal. Cada bocado de este pienso es apto para el consumo humano. Los cerdos de Grupo Su comen más limpio que mucha comida a domicilio. 158. Su valor reside en la conciencia. Su valor reside en que no lleva trucos ni química. Familia, podéis ver claramente. Este es el informe de prueba SGS de porcelana Linglong. Esta es la certificación orgánica oficial de la UE. El profesor Yang ha insultado menos. Ese momento de antes. La audiencia ha superado el 1.000.000. Los pedidos se están moviendo. Uy, Casi me matas del susto. si no desmiento estas mentiras, esta carne, ¿quién se atrevería a probarla? Director Su, la popularidad se ha descontrolado por completo. El Departamento de Relaciones Públicas pregunta si necesitamos emitir un comunicado para desvincularnos. Este tipo de comportamiento busca demasiado la atención. Daña la imagen de nuestro Grupo Su. ¿Buscar la atención? ¿Habéis visto algún influencer que para buscar la atención se atreve a tragarse el pienso crudo mezclado con barro? Pero el ambiente de la opinión pública actual es demasiado complejo. Si se vuelve en nuestra contra, ante las dudas, no hay que justificarse ni retroceder. Hay que mostrar la parte más real y vulnerable, abrirse a todo el mundo. Notificad inmediatamente al Departamento de Relaciones Públicas. En 10 minutos, quiero ver la cuenta oficial del Grupo Su publicar una declaración conjunta. Director Su, nuestro grupo nunca participa en la promoción de influencers. Si abrimos la veda, ¿cómo lo explicamos a la Junta Directiva? Si algo sale mal, asumo toda la responsabilidad. ¡Hacedlo! Profesor Jiang, el servidor está a punto de colapsar. Hay 2.300.000 personas en línea. Hemos batido el récord histórico de la plataforma. Uy, bebe un poco de agua. Ese bocado de antes no solo respondía a todas las dudas, sino que también defendía a empresas honestas como el Grupo Su. Decía la verdad. Durante años, el Grupo Su se ha centrado en productos de alta gama. Estos cerdos, desde el establo hasta vuestra mesa, cada paso se hace con un cuidado que se nota. 158 yuanes. No compráis solo carne de cerdo, sino esta garantía inquebrantable de tranquilidad y confianza. Bienvenida mi hermana Fugi. Fugi florece. Confío en la integridad de Hui. Hermanas, a por ello. Apoyamos a Hui. 100.000 pedidos. 1.000.000 de existencias. Todo agotado. Gracias, hermana Fugi. Gracias a todos. Pero, como siempre digo, debéis consumir con cabeza. Hermano Hui, mirad. El
más ambicioso. El más ambicioso. Y también el joven más sincero. Hoy no nos quedan existencias. Gracias a todos por vuestra confianza. El directo de hoy termina aquí. Mañana nos vemos a la misma hora. ¿Por qué? ¿Por qué él, por comer pienso, consigue agotar existencias? Y que su buen Joe venga en persona a apoyarle. ¿Quién coño se cree que es? Hermano Tao, calmaos. Jiang Hui ha tenido una suerte de perros. Esos fans solo buscan conmoverse. Cuando pase esta racha, ¿quién le va a comprar entonces esa carne de mierda a más de 100 yuanes el Jin? Tú no tienes ni puta idea. La agencia de Grupo Su. Si él la consigue, Jiang Hui se afianzará del todo en el mundo del streaming. Esto debería ser mi gallina de los huevos de oro. ¡Yo le metí en esto! Entonces, ¿qué hacemos ahora? Los bots que contratamos ya no se atreven a asomar la cabeza. En cuanto hablan, as locas les persiguen para insultarles. Estimado señor Chang Tao, tras la revisión de la plataforma, su cuenta Selección Tao ha sido desbloqueada. Podrá reanudar sus funciones con normalidad a partir de hoy. Familia, no voy a andarme con rodeos con vosotros. Carne de cerdo negro a 39 yuanes el Jin. Criado en libertad, fresco. Hoy, aquí conmigo, este es el precio. Al lado, a 158 yuanes el Jin. ¿Quién puede comer ese precio todos los días? La gente normal, para el día a día. Lo que busca es una buena relación calidad-precio. Tao, con este precio estamos perdiendo una barbaridad. Las 10.000 unidades que acabamos de lanzar ya se han agotado en segundos. Hoy lo que hacemos es ofreceros una ganga. Queremos que sepáis todos que la buena carne no tiene por qué ser carísima. Nuestros cerdos corren por la montaña todos los días. Comen solo cosas naturales. Mirad qué calidad. Y el precio es justo. ¿No es esto mejor que cualquier otra cosa? Profesor Jiang. Desde que el vecino también empezó a vender carne de cerdo, aquí ya hemos tenido más de 200 devoluciones. Esa gente en los comentarios está metiendo mierda a saco. Dicen cosas horribles. Dicen que somos unos sinvergüenzas. Si de verdad fuera carne de cerdo negro de montaña profunda, este precio ni siquiera cubriría los costes. Para ir a por ti y perder dinero para ganar fama. ¿Zhang Tao se ha vuelto loco? Mirad el color de esta carne. Claramente no está bien. La personalidad de Chang Tao, nadie la conoce mejor que yo. Él jamás haría negocios perdiendo dinero. Por eso, hace 2 días, usé la cuenta de Xiao Zhou y compré un paquete para traerlo. Este olor, ¿por qué huele un poco raro? El tacto tampoco es el correcto, no parece en absoluto. Carne se lo conservaba normalmente. Parece. Carne de zombie. Esta carne, a primera vista, tiene agentes de retención de agua y clenbuterol. Después de tanto tiempo, Jiang Tao realmente no ha cambiado nada. Profesor Jiang, si nosotros podemos ver el problema, los internautas que lo compraron seguro que también pueden. Entonces, ¿ahora podemos emitir un comunicado? ¿Para reducir la tasa de devoluciones? Ahora mismo, el ánimo de los internautas está muy exaltado. Si emitimos un comunicado en este momento, no resolverá el problema. Al contrario, les hará pensar que tenemos la conciencia sucia. Como bien decís, lo que nosotros podemos descubrir, los internautas seguro que también pueden. Así que ahora solo podemos esperar. Esperar a que Zhang Tao se delate a sí mismo. Tao, he oído que en lo de Jiang Hui las devoluciones están colapsando el sistema. Eso se llama ataque de reducción de dimensión. Los que van por la ruta de alta gama en el directo son adorables. Lo que la gente quiere es un buen precio. Quien sea más barato, ese es el pago. Tao, desde que pasó todo esto, ya han pasado casi 2 días. Jiang Hui no ha hecho ninguna declaración. Está paralizado por el miedo. Compradme un tema en tendencia. El título será Cerdo de verdad por 39 yuanes. Desvelando el velo de la cosechadora de 158 yuanes. Quiero que su orgullo de Ruin 12 haga pedazos. Profesor Jiang, ya se han cancelado más de 500 pedidos. Los comentarios están llenos de gente que Chang Tao ha pagado. Os llaman lobo con piel de cordero. Uy. ¿De verdad no vamos a decir nada? ¿Vamos a dejar que destroce vuestra reputación? Algunas cosas, si las digo yo, son excusas. Si las dicen las pruebas, es una sentencia. Xiao Shou, llevad esto a la Administración Municipal de Alimentos y Medicamentos. Y esto, por vía aérea, al Centro de Pruebas Internacional SGS de Shanghái. ¿Y esto? Contacté con el laboratorio independiente de la Universidad Médica Provincial. Busqué a un antiguo compañero de estudios. El contenido de retenedores de agua y clenbuterol en esa carne. Me temo que no es tan simple como ganar dinero. Si el exceso es grave, están poniendo vidas en peligro por lucro. Profesor Jiang, ahora mismo los internautazos están linchando verbalmente. ¿Sirve de algo que hagamos esto? Los adultos debemos tener la capacidad de dejar que las balas vuelen. La moneda mala no puede expulsar a la buena. La verdad a menudo se revela después del alboroto. Un revés temporal tampoco significa nada. Pero si por un revés temporal os rendís, entonces sí que nunca os levantaréis.
Profesor Yang, ahora mismo los internautazos están linchando verbalmente. ¿Sirve de algo que hagamos esto? Los adultos debemos tener la capacidad de dejar que las balas vuelen. La moneda mala no puede expulsar a la buena. La verdad a menudo se revela después del alboroto. Un revés temporal tampoco significa nada. Pero si por un momento de desánimo nos rendimos, entonces sí que de verdad no levantaremos cabeza en la vida. ¡Familia! Los empaquetadores de atrás están que echan humo. Daos prisa y entrad en el enlace número 1. Se va a agotar de nuevo. Esta carne tiene que tener algo. Sospecho que es carne sintética o de zombie. Los que no habéis podido comprar, preparaos. Los que no habéis podido comprar, preparaos. Ya os dije que por 39 yuanes el kilo era imposible comprar cerdo negro de Milán. Ya os dije. Las últimas 100 unidades el kilo. Ya os dije que por 39 yuanes el kilo era imposible comprar cerdo negro de Milán. Ahora, danos una explicación. Está claro que hay alguien que nos tiene envidia por nuestras buenas ventas y ha comprado bots para difamarnos. Familia, no os lo creáis. Os lo digo yo. Yo, Zhang Tao. Soy una persona íntegra y honesta. Decís que mi carne tiene problemas. ¿Dónde están las pruebas? Si estáis aquí calumniando sin pruebas, cuidado que os envío una carta de abogado y os demando hasta arruinaros. Bloqueada esta cuenta. Bloqueo permanente. Tao, ya le hemos silenciado y expulsado. Familia, mirad bien. Aquí tenéis nuestro certificado de calidad. Está sellado y firmado en blanco y negro. Esa tal mamá de Xuan Xuan. Seguro que es de la competencia. La han pagado para que me fastidie. Quien nada debe, nada teme. No os dejéis engañar por ella. Mirad, gente, esto es lo que compré en Selección Tao, la supuesta carne de cerdo negro punto de montaña y de corral. El color no es normal, para empezar. Y cuando abrí el paquete, olía fuertemente a amoníaco. Al cortarla, no tenía nada de sangre. No parece carne de cerdo normal en absoluto. Dice que miento. Pues veamos la verdad. Dios mío. ¡Come la carne! ¿Lo habéis visto, gente? La supuesta carne de cerdo negro de montaña que vende Zhang Tao. Ni los perros se la comen. Si esto se lo come un niño, las consecuencias serían impensables. Ya he llamado para denunciar. Por favor, compartid este video. No podemos permitir que este comerciante sin escrúpulos siga haciendo daño a la gente. Tao es el mejor. Con cualquier cosa. Ha ganado más de 40 millones. Ese pobre diablo de Jiang Hui, por mucho que se esfuerce, nunca os superará. ¡Tao! ¡Tao! ¡Ha pasado algo gordo! ¿Tenéis prisa por nacer de nuevo o qué? ¡Qué falta de respeto! ¡Tendencia! ¡Somos tendencia! ¡Hemos reventado! No es bueno ser tendencia. Así nos ahorramos el dinero de la publicidad. No, no es eso. Tao es la madre de Xuan Xuan, a quien bloqueamos. Ha subido un vídeo de reseña. Ahora todo el mundo lo está compartiendo. ¿Pero de dónde ha salido esta loca? Tao, el sistema de solicitudes de reembolso ha reventado. Está colapsado. ¿A qué esperáis? ¡Contactad con la plataforma! ¡Pagad para bajar la tendencia! ¡Borradme este vídeo! ¡Cueste lo que cueste! ¡Rápido! Es inútil, Tao. Todas las plataformas de vídeos cortos lo están compartiendo. No podemos pararlo. Incluso los medios oficiales locales le han dado me gusta. Profesor Yang, hermana Weiwei, mirad rápido. 7, 1, 2, 0. Zhang Tao se ha hundido. Al final, el bien y el mal siempre reciben su merecido. Ahora los internautas ya ven su verdadera cara. Nuestros pedidos en el backend están tocando fondo y rebotando. Muchos ya han vuelto a pedir perdón. Esto solo es un movimiento espontáneo de los usuarios. Zhang Tao seguro que gasta dinero para limpiar su imagen. Dirá que es una campaña de desprestigio de la competencia. La opinión pública no basta para condenarlo. Pero este video no ha sido editado en absoluto. Básicamente, está todo confirmado. Hermano Yang, el análisis urgente de esas 3 muestras de carne ya está listo. ¿Qué dice el resultado? Es peor de lo que pensaban. No solo han detectado retentores de agua 50 veces por encima del límite. Lo más grave es que contiene un conservante químico de síntesis industrial de baja calidad. Su composición es similar a la del formol. Además, lleva extractos de clenbuterol, una sustancia estrictamente prohibida. Con esto, un adulto que coma unos pocos bocados sufrirá una gastroenteritis aguda. Y los ancianos o los niños, si lo consumen a largo plazo, podrían sufrir directamente fallo hepático y renal. Hermano Yang, esto ya no puede considerarse simplemente carne de mala calidad, sino carne envenenada. Lo entiendo, Lao Chen.
Enviadme el informe a mi correo ahora mismo. Guardad bien el original. Xiao Shou, preparad el equipo de retransmisión inmediatamente. Wei Wei, id a buscar mi punto caja de experimentos de química de la universidad. ¿Retransmitir ahora? La plataforma podría limitar el tráfico. No podemos preocuparnos por eso ahora. Un segundo más, y una familia más podría sufrir. Familia, os ruego que me ayudéis a compartir esto. Mi padre, hace 2 días, en el directo de changtao.com, compró un poco de carne de cerdo negra. Los mayores, con la vista cansada, no se dieron cuenta de que la carne estaba mal. Hoy hizo carne estofada. Menos de media hora después de comer, empezó a echar espuma por la boca y a convulsionar. Los médicos dicen que es insuficiencia renal aguda. Ahora mismo está a punto en la UCI, luchando por su vida. Los médicos dijeron que si hubiéramos tardado 10 minutos más, habría muerto. Changtao, paga con tu vida por asesinar. Changtao, paga con tu vida por asesinar. Se acabó. Changtao, paga con tu vida por asesinar. ¿Cómo es posible que alguien muera por comer eso? El proveedor me dijo que no mataría a nadie. Ya os dije que sois demasiado crueles. Es carne a 39 yuanes y vosotros la compráis a 4,5. Ahora ha muerto alguien. La policía llegará enseguida. Pensad rápido en algo. La caja fuerte. Coged los 2 millones en efectivo de la caja fuerte y venid conmigo al hospital. ¿Para qué ir al hospital? ¿Creéis que los familiares os maten a golpes? Soltad la pasta. Estos pobres solo quieren dinero. Si se callan y firman el acuerdo, les doy los 2 millones. Señora, escuchadme. En esta bolsa hay 2 millones en efectivo. Cerrad el directo ahora mismo. Publicado un comunicado diciendo que el anciano sufrió una enfermedad preexistente. Todo este dinero será vuestro. ¡Asesino! ¿Todavía queréis comprar la vida de mi padre con dinero? ¡Hoy os mato! ¡Loca! ¡No os paséis de listos! ¿Habéis visto 2 millones en vuestra vida? Grabado y llamado a la policía. ¿No es ese el presentador de la carne tóxica? ¿Todavía se atreve a venir al hospital? ¡Tienes claro! ¡Grabadlo y llamad a la policía! ¡No podemos dejar que se escape! Mirad bien, por favor. En este informe pone formaldehído, formol y nitritos en exceso. Todo esto proviene de la selección Taohui de la carne de cerdo negro que venden. Son los componentes químicos detectados. Zhang Tao dice que es cerdo negro criado en libertad en la montaña. Hoy os voy a enseñar cómo distinguir esta carne envenenada. Zhang Tao dice que es cerdo negro criado en libertad en la montaña. Hoy os voy a enseñar cómo distinguir esta carne envenenada. ¿Lo habéis visto bien? Poner esta basura industrial en la mesa de nuestros mayores y niños. La conciencia de Zhang Tao es peor que esta basura industrial. El profesor Yang es la hostia. ¡Es tendencia! Esta vez, Zhang Tao No se va a recuperar. ¡Familia! ¡Es una conspiración! Esto es, sin duda, una persecución capitalista descarada. Ese Yang Hui solo tiene envidia de que yo gane dinero. Ha contratado a gente para hacer informes falsos y hundirme. ¡No os dejéis manipular! ¡Familia! ¡Una conspiración! Esto es, sin duda, una persecución capitalista descarada. Ese Yang Hui solo tiene envidia de mi dinero. Ha pagado a gente para que me difame con informes falsos. ¡No os dejéis manipular! ¡Quietos todos! ¡Alejaos de los equipos! ¿Vosotros? ¿Qué hacéis? Zhang Tao, somos del Departamento de Supervisión de Alimentos y Medicamentos. Hemos verificado que bajo vuestro nombre, en el sur de la ciudad, 3 almacenes ocultos almacenan ilegalmente más de 50 toneladas de carne congelada en mal estado y una gran cantidad de aditivos químicos ilegales. ¡No es así! ¡Os habéis equivocado! ¡Yo no he hecho nada de eso! Y hablaréis de eso en la comisaría. Ahora vuestra empresa será presentada por completo. Lleváoslo. ¡Yo no he hecho nada de eso! ¡Habéis arrestado a la persona equivocada! ¡Quiero llamar a mi abogado! Hay que erradicar el mal de raíz. Esta vez, el fuego que habéis encendido ha brillado con luz propia. No solo habéis extirpado el tumor, sino que también habéis protegido la salud de la gente. Director Su, exageráis. Zhang Tao se cavó su propia tumba. Yo solo he destapado la verdad para que todos la vean. Aquí tenéis el contrato de agencia exclusiva de todos los productos agrícolas de alta gama y artesanías de patrimonio inmaterial del Grupo Su. Además, 1 millón de euros como capital inicial, ya que habéis decidido ir por vuestra cuenta. Este dinero es mi inversión personal para apoyaros, para que hagáis crecer esta conciencia. Director Su, agradezco vuestra buena intención, pero este dinero no puedo aceptarlo. ¿Cómo? ¿Es poco? Si acepto vuestro dinero, esta empresa llevará el apellido Su. Mi intención es establecer una empresa de medios como entidad legal independiente. El Grupo Su siempre será nuestro cliente más distinguido, socio estratégico exclusivo. Bien, qué joven tan valiente y con principios. Me gusta esa arrogancia vuestra. Hagámoslo como decís. Mi Grupo Su será vuestro apoyo más sólido. A continuación, invitamos a los periodistas a hacer preguntas. Es director Yang. Se rumorea en la industria que arruinasteis a vuestro antiguo jefe, Selección Taohui.
Es solo para aprovechar la oportunidad y montar vuestro propio negocio. Disculpad, ¿cómo respondéis a esta crítica de ser un desagradecido? Arrancar un tumor no es ascender, es curar una enfermedad. Si insistís en que lo tenía planeado, entonces sí, estaba planeando cómo limpiar esta industria tan turbia. Hoy, Medios Xinjiao se establece oficialmente. Estas son nuestras condiciones de contratación, públicas y transparentes en toda la red. ¿Qué? ¿Un reparto de 70/30? El streamer se lleva el 70%. Se pagan todas las cotizaciones sociales. Y también se proporciona a los streamers principiantes apartamentos gratuitos para empleados y consejeros, psicológicos profesionales. Director Jiang, si bajáis tanto los beneficios, ¿esto es hacer negocios o hacer caridad? Lo más importante al hacer negocios es la integridad. Y en segundo lugar, poner a las personas en el centro. Esto no es caridad. Simplemente es tratar a las personas como personas. En esta industria me han pisoteado, me han engañado, me han usado como un peldaño que se desecha. Sé lo que se siente cuando el capital te ahoga, lo asfixiante que es. Me ha llovido encima, así que quiero abrir un paraguas para otros. En Medios Xinjiao, nadie será tratado como una máquina de hacer dinero. Medios Xinjiao no gana dinero sucio. Solo ganamos dinero con la cabeza bien alta. Uy, Nuestra empresa ha sido tendencia. durante 3 días. Hemos recibido en el sistema Más de 30.000 currículums. El servidor casi se cae. No os preocupéis por la base de fans. Elegid a algunos con buena moral y potencial para que se incorporen primero. Uy, mirad los comentarios en internet. Uy, ¿vuestra empresa aún necesita a alguien para barrer? ¿Qué es un empresario con conciencia? capitalistas, salid Dios den. Compro lo que sea que venda Medios Xinjiao. Aunque sea un trozo de barro, yo compraría medio kilo para apoyar a Wii. Los ojos del pueblo son muy perspicaces. Si los tomáis por tontos, ellos os dejarán sin nada que comer. Si los tratáis como a vuestra familia, ellos os llevarán a la cima. Uy, cariño, come más. Mira qué delgado estás estos días. Los negocios son los negocios, pero no puedes destrozar tu salud. Mamá, no te preocupes. Ahora la empresa está en el buen camino. Cuando termine la primera emisión, os llevaré a ti y a papá Azaña a dar una vuelta. ¿A qué Azaña? ¡Qué derroche! Te lo digo, chaval. No importa cuánto ganéis ahora, Uno no puede olvidar sus orígenes. Jiang Tao se ha vuelto un desalmado. vosotros no podéis ser como él. Papá, lo tengo presente. Papá es un gran héroe. Los tíos y tías de internet dicen que papá es muy buena persona. Director Jiang, el Maybach a vuestro nombre. Solo con hipotecas y reestructuraciones os he podido tramitar los papeles de la libertad bajo fianza. Hasta que el caso se resuelva. No debéis salir de la ciudad. Ese traidor de Jiang Hui me la ha jugado. Tarde o temprano yo os la devolveré. Director Jiang, solo os doy un consejo. Ahora mismo, en internet, todo el mundo os está criticando. Varios ociosos están demandando conjuntamente por incumplimiento de contrato. Dada la situación actual, os sugiero que os mantengáis discretos y os escondáis. No causéis más problemas. ¿Quién coño os creéis que sois? ¿Para venir a decirme a mí lo que tengo que hacer? Director Jiang, esta es nuestra última colaboración. Por favor, saldad cuanto antes los honorarios pendientes del abogado. Uf. Cuando yo me recupere, todos vosotros, los oportunistas, mis tendréis que arrodillaros y lamerme los zapatos. Jiang Hui, su Wenzo. Sois unos cabrones. Sois unos auténticos cabrones. ¿Y qué si me han cerrado? Llevo tantos años en esto, ¿cómo no voy a tener un plan B? Jiang Hui, esperadme. $200 gramos de oro, 1 millón en efectivo. Con este dinero cambio de identidad y me voy al sudeste asiático a vivir como un rey. Manchi, manchi. Cuando saque la pasta, nos iremos a vivir la vida. No, imposible. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está mi dinero? Esta contraseña. Solo la sabemos Manchi y yo. No puede ser. Ella me quiere tanto. No me puede traicionar. Contestad al teléfono. Contestadme al teléfono. El número al que llamáis no existe. Por favor, comprobadlo y volver a marcar. ¿No existe? Jiang Hui me ha engañado. Su Wenzhou me ha jodido. ¡Hasta vosotras, mujeres, os atrevéis a traicionarme! Manchi, mi pequeña morada. ¡Devolvedme mi dinero! ¿De dónde ha salido este perro rabioso? ¿Qué hace seguridad?
¡Ese es mi dinero para salvarme la vida! Jiang Tao, os he seguido durante tanto tiempo. No puedo quedarme sin nada, ¿verdad? ¿Creéis que seguís siendo el gran Tao de antes? Ahora sois un pobre diablo a punto de ir a la cárcel. Esa poca pasta no es más que una compensación por mi juventud perdida. ¡Puta víbora! ¡Fui tan bueno con vosotras! Dijisteis que cuando pasara la tormenta, vendríais conmigo al sudeste asiático. ¿Para qué ir al sudeste asiático? ¿Para huir de las deudas con vosotras? ¿Para pasar hambre y miseria? Jiang Tao, sois demasiado ingenuos. Claro, si no fuerais ingenuos, ¿cómo os habría Jiang Hui engañado tan fácilmente? Vosotras usasteis a Jiang Hui como escalón, pero ahora él es el director general de Xinjiang, con un patrimonio de más de 100 millones, protegido por toda la red. ¿Y vosotras? Pronto iréis a la cárcel. ¿Seguridad? Echad a esta basura de aquí. No ensuciéis la vista del director Wang. ¡Li Manchi! ¡Ni como fantasmas perdonaré! ¡Airos! Tao, escuchad mi consejo. Esa mujer, Li Manchi, tiene la mirada llena de cálculos. Lo único que le interesa es el dinero que ganáis ahora. Ese tipo de mujer no es para sentar la cabeza. No os metáis demasiado. Jiang Hui, estáis celosos, eso es lo que os pasa. Ahora que tengo pasta, ¿qué hay de malo en buscarme a una joven y guapa? ¿Qué pasa? ¿Os creéis que todo el mundo es como vosotros? ¿Aguantando a una vieja amargada? ¿Y viviendo esa vida de miseria? Lo digo por vuestro bien. Su bolso cuesta más que el beneficio neto de un mes de nuestra empresa. No podréis satisfacer su apetito. Dejad de darme lecciones. Os lo digo. Jiang Hui. Ahora tengo el capital. Dejad de meteros en mis asuntos. Jiang Hui. Tenéis toda la razón. Fui un ciego. Mamá. Tausi, ¿dónde estáis? Volved rápido. Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? En casa ha venido un grupo de cobradores de deuda. Lo han destrozado todo. Han pegado a tu padre y ha escupido sangre. Y vieja, dile a tu hijo inútil que si mañana antes de las 12 del mediodía no vemos el dinero, esta casa me la quedo yo. No toquéis a mis padres. Os doy el dinero. Papá, mamá. Tao, ¿con quién os habéis metido? ¿Ahí fuera? Han entrado con machetes, diciendo que les debéis decenas de millones. ¿Decenas de millones? ¿No teníais una gran empresa? ¿Y erais grandes jefes? ¿Cómo podéis deber tanto dinero? Papá, mamá, vuestro hijo lo siente mucho. Mi empresa ha tenido algunos problemas de liquidez últimamente. Jiang Hui. Ha sido Jiang Hui. Ese cabroncete me ha tendido una trampa. Mamá, no os preocupéis. Puedo darle la vuelta a la situación. Conozco a algunos peces gordos de la calle. ¡Hijo desnaturalizado! A estas alturas, ¿todavía osas culpar a Jiang Hui? A ese chico, Jiang Hui, le he visto crecer. En el pueblo, ¿quién no sabe que es trabajador y listo? ¿Y vosotros? Desde pequeños siempre habéis tenido malas intenciones. Decidme la verdad. ¿Acaso habéis hecho algo ilegal? Si ahora decís la verdad, vuestra madre y yo aún podremos ayudaros. Si volvéis a poner excusas, os daré por perdido como hijo. Papá, ¿preferís creer a un extraño antes que a vuestro propio hijo? Solo perdí un poco de dinero en los negocios. Lo vuestro ahora se ha extendido por todo Internet. ¿Todavía queréis engañarnos a vuestro padre y a mí? Recientemente, la conocida empresa de venta en directo, Selección Tao Hui, ha sido implicada en un grave incidente de seguridad alimentaria. La carne de cuello de cerdo, en oferta y la carne congelada de contrabando que vendían han recibido numerosas quejas de los consumidores. Hasta el momento, varios ancianos han sufrido intoxicación alimentaria aguda tras consumirla. 2 de ellos han desarrollado insuficiencia renal. Está en la UCI. Habla. ¿La empresa de la que hablan en Internet es tu empresa? ¿Esa carne en mal estado la vendiste tú? Habla. ¿Y qué si lo es?
Si no vendes esas baratijas, ¿de dónde sacas beneficios? ¿De dónde sacas audiencia? Todo el mundo lo vende. ¿Por qué me detienen a mí? Solo quería ganar algo de dinero. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tienes? Vendiste carne en mal estado para hacer daño a la gente. Y encima tienes razón. Estás matando gente por dinero. ¿Lo sabéis? Es mi culpa. Todo es mi culpa. Cuando eras pequeño y robabas cosas, debía haberte roto las piernas. Te consentí, te mimé y te convertí en un animal que por dinero es capaz de perder la conciencia. Mi familia Shang, ¿cómo pudo tener un hijo como tú, que solo trae desgracias? Papá, no te pongas así. De verdad que no tenía otra opción. Papá, por favor, te lo ruego, vende esta casa. Vosotros y mi madre, id primero a alquilar una casa afuera para que no os pillen. Cuando supere este bache os compraré una mansión. ¿Vender la casa? Tao, esta casa la construimos tu padre y yo trabajando sin parar en la obra, ladrillo a ladrillo, ahorrándolo todo. Si la vendemos, ¿dónde vamos a ir tus padres y yo? Mamá, ahora no podemos pensar en eso. Ahora solo os tengo a vosotros. Tao, hay una manera. Todavía hay una manera. ¿Qué manera? Mamá, ¿tienes dinero? Ve a buscar a Jiang Hui. Jiang Hui es un gran jefe ahora. Vosotros, desde pequeños, crecisteis juntos como uña y carne. Él es blando de corazón. Si estás dispuesto a humillarte y pedirle perdón de verdad, pídele que te preste dinero. Paga las deudas. Después busca una fábrica y trabaja honradamente. ¡Y vamos con los pies en la tierra! Una vida tranquila. ¿Sí o no? ¡Que vaya a rogarle! Mamá, ¿os habéis vuelto locos? ¿Qué tiene de malo ir a rogarle? Él es una persona que valora los viejos tiempos. ¿Quién se cree Jiang Hui? Antes era mi subordinado, un perro. Yo le decía que iba a emitir y él emitía esa hora. No se atrevía ni a decir pío. ¿Y ahora queréis que vaya a él a arrastrarme? ¿Que vea esa cara suya de Benedizo? Ni de coña. Aunque me muera en la calle, jamás iré a rogarle a él. ¡Ay, mi pequeño! ¿Tu orgullo es más importante que la vida de tu madre y la mía? Papá, tu madre y yo hemos luchado toda la vida para construir esta casa. ¿Acaso al final nos vais a obligar a estos dos viejos a dormir en la calle? Yo iré. ¡Hemos superado los 100 millones! ¡Hemos superado los 100 millones en nuestra primera emisión! Lo habéis conseguido, hermano Hui. Lo hemos conseguido todos juntos. Bien. Jiang Hui, hoy habéis dado una lección de verdad a todo el sector del streaming. Director Su, si no fuera porque aguantasteis la presión, ayudándome a integrar la cadena de suministro y controlando estrictamente la calidad, medio Xingao hoy jamás habría logrado estos resultados. Yo solo os di una oportunidad. Aprovecharla o no dependía enteramente de vosotros. Hoy, ¿cuánta gente del sector os estaba observando, esperando veros fracasar? Creían que vosotros, con vuestros altos costes y precios de venta, acabaríais muriendo de hambre. ¿Y el resultado? Cero quejas en toda la red. Habéis remontado de forma espectacular. ¿Qué tenéis pensado hacer ahora? Compañeros, durante este tiempo os habéis esforzado muchísimo, viviendo y comiendo en la empresa. Lo he visto todo. Pronto será Nochevieja. Anuncio dos cosas. Primero, a partir de hoy, os doy 15 días de vacaciones pagadas. Volved a casa y pasad tiempo con vuestras familias. Segundo, todos los empleados que participaron en el primer directo, vuestro bonus de fin de año, además de lo acordado, y 2 meses más de sueldo. Finanzas hará el pago ahora mismo. ¡Y director Yang! ¡Os seguiré toda la vida! Papá, mira, qué bonito. Ñan, te has portado bien hoy. Has ayudado a mamá con las tareas. Ñan ayudó a la abuela a pelar ajos. No la molestes más. Ve a lavarte las manos. Papá y mamá os están esperando para cenar. Mi esposa, gracias por todo. ¿Por qué tanta formalidad? Venga. Mamá. Ñan, cariño, no tengas miedo. Mamá te lleva adentro a ver la tele. ¡Es año nuevo! Qué mala suerte. Viejo, entremos también. Hace mucho viento fuera. No os resfriéis, que os dolerán los huesos. Uy, me equivoqué. De verdad que sí que me equivoqué. Uy, somos hermanos desde pequeños. Hemos crecido juntos. Sálvame, préstame algo de dinero. Solo 5 millones. No, con 3 millones basta. Si no me ayudáis, de verdad que voy a acabar entre rejas. Zhang Tao, ¿no eras siempre tan arrogante? ¿Ahora me pedís ayuda? Uy, soy un cabrón, no soy persona. Ahora ganáis 100 millones por directo. No os falta este dinero, ¿verdad? Os ruego que me prestéis algo para pagar esas deudas. Si no mis padres acabarán en la calle. Cuando os quedasteis con mis beneficios y con ese poco dinero me despachasteis como a un mendigo, ¿pensasteis que llegaría este día? Yo, en ese momento estaba cegado.
Cuando mi madre estaba grave, en la cama del hospital, esperando una operación de bypass, me humillé como un perrito faldero. Os rogué dinero para salvarla. Os burlasteis de que no podía devolverlo, de que no merecía un préstamo. ¿Pensaste alguna vez que llegaría este día? Lo siento, tía. Merezco morir. Me arrodillo ante vosotros. Vendiste carne tóxica y cancerígena. ¡A esos! Ancianos que querían ahorrar unos euros. Se la vendiste a niños en crecimiento. Cuando por dinero punto despreciabas la vida humana. ¿Pensaste alguna vez que llegaría este día? ¡Ah! Mi dinero. Ni un céntimo. Os lo prestaré a vosotros para tapar agujeros. Los errores que habéis cometido. Debéis ir a la cárcel a reflexionar bien. ¡Uy! ¡Jianghui! ¡No podéis dejarme morir así! A continuación, vamos a entregar el premio al influencer más influyente del año. El premio al influencer más influyente, cuando la industria estaba llena de irregularidades. Él mantuvo la línea de control de calidad, con una primera emisión que superó los 100 millones. Redefinió .el, estándar de la industria de la venta en directo. Él es Jianghui de Medio Xinjiao. Recibir este premio me sorprende mucho y me hace muy feliz. Mucha gente piensa que compartiré secretos de venta, pero quiero agradecer a una persona. Doy las gracias a aquella persona que, cuando toqué fondo, cuando todo el mundo pensaba que la vida de Jianghui se había acabado, trabajó en silencio en 2 sitios, aportando sin hacer ruido a esta familia. Ella es mi esposa, Shen Wei. En este trofeo, la mitad lleva grabado tu nombre. Gracias. Sin ti, no existiría el Jianghui de hoy. ¿Qué pasa? Siento como si estuviera soñando. No es un sueño. Los días más difíciles ya han pasado. Ahora solo nos esperan días buenos. Nian Nian, corre más despacio, no te vayas a caer. Deseo a los abuelos buena salud, que todo les vaya bien, felicidad tan grande como el mar del este, una vida tan larga como las montañas del sur. Ay, mi nieta querida. Qué boquita tan dulce. Toma, el dinero de la suerte del abuelo, para que compres caramelos. Esto es de la abuela. Nuestra ñaña en este año va a crecer mucho. Gracias, abuelo. Gracias, abuela. Mi amor, el año pasado, en Nochevieja, no nos podíamos permitir ni un trozo de carne. Este año, Wei ha triunfado. Wei también ha superado las dificultades. Por fin, estamos todos juntos como una familia. Todas esas cosas desagradables y esas personas molestas que queden en el pasado, como si hubieran ocurrido en otra vida. De ahora en adelante, nuestra familia solo tendrá buena fortuna. Aquí están los Xiaoxi. Papá, mamá, estos últimos años vuestro hijo ha sido un desagradecido. Os he hecho preocuparos y sufrir mucho. Os brindo esta copa. Os deseo a los dos mucha salud y una larga vida. Bien, bien, bien. Esposa. Esta copa es por ti. Gracias por apoyarme siempre y no abandonarme. Nian Nian. A comer Haosi. Los ha hecho papá. Hay monedas dentro. Quien encuentre una tendrá buena suerte el año que viene. Papá, he encontrado una. Feliz año nuevo, esposa. Feliz año nuevo, Gu.